my breath and hold it for me. I'm wasting my time trying to make up my mind. Hey gente, antes de iniciar dos grandes invitaciones más bien. Y la primera es que si quieren comentar sus incidentes, sus voids y que sean diseñados y subidos al canal, en la descripción está un link de un post en el canal donde ahí es donde saco los incidentes, los diseño, los narro, los edito, etc. Así que si quieren que los tengan en cuenta, ahí es donde deben comentarlos. La segunda es que se suscriban, ya que estamos a llegar a los 70,000 suscriptores. No pierden nada y se viene muy buen contenido. Ya estoy terminando de preparar una colaboración que se viene la siguiente semana. Y sin más, vamos con el video. Eres una mujer que se gana la vida trabajando humildemente en un centro comercial. Un día, decides ir a trabajar, pero está lloviendo y hay mucho viento, pero como eres humilde, decides ir de todos modos. Llegas al centro comercial. Ves que hay mucha gente, que esperabas si ya casi iba a ser Navidad. Entras al centro comercial, y ves unas grietas en el techo pero no le das importancia. Pasan las horas y ya llegó tu turno de salir de trabajar, pasas por el pasillo, que podría salir mal. Espera un momento, porque se escucha un crujido en el techo. Incidente, la caída del centro comercial en Otay, 14 de diciembre del 2021. Contexto, en la ciudad de Tijuana, México, un techo de un centro comercial se cayó, dejando como saldo una persona sin vida y muchos heridos. Se piensa que la lluvia y el viento que había en ese día fueron clave para que el incidente pasara. Trabajadores de ese centro comercial dijeron que días antes se escuchaban crujidos en el techo y llamaron a mantenimiento. Los de mantenimiento les dijeron que no se preocuparan, que era normal por el tiempo que estaba construida. Ya las autoridades buscan sospechosos y declarar una demanda en contra de la empresa que construyó el centro comercial. Eres un joven de una familia común que no suele festejar la Navidad, a pesar que tú sí quieres hacerlo. Llega el 24 de diciembre y tu familia no organiza una reunión grande como otras familias, pero a ti no te importa, estás algo acostumbrado. Vas a dormir temprano como el resto de tu familia, cerca de las 11 de la noche. Te despiertan unos sonidos de explosiones pequeñas, unas tras otras, piensas que son tus vecinos con la pirotecnia fuerte que compran. Empiezas a oír a tus vecinos gritar, y entre ellos uno grita que un joven murió, piensas que es la pirotecnia la que le quitó la vida, pero decides no asomarte, crees quedar traumado por lo que esté pasando afuera. Después de unas horas estresantes, llenas de gritos de tus vecinos, te quedas dormido. Despiertas, pero espera, porque una camioneta y una puerta están llenas de huecos. Eso no era pirotecnia. ¿Qué hubiera pasado si te asomabas? Eres un joven aburrido explorando una zona poco concurrida. A lo lejos logras captar un manicomio, al parecer está abandonado. Algo te llama la atención más de lo normal, no logras captar con claridad qué, pero la curiosidad cada vez se hace más. Pasan los días, y no paras de pensar en dicho lugar extraño. Decides por fin investigar dicho lugar, grabando todo lo ocurrido para dejar evidencia. Las primeras exploraciones parecen ser normales, nada raro ha pasado. Mientras tanto, subes tus videos a la red social Vine. Todo cambia una noche que decides salir a grabar en ese manicomio, empiezas a ver cosas raras como una máscara de una vaca entre otros objetos muy extraños y perturbadores. Oyes una respiración detrás de ti, sabes que es el final. Incidente, Benson Playhouse. Trata de un canal de YouTube que compartía contenido que podría llamarse perturbador, ya que cada video de este canal eran diferentes grabaciones en uno solo. El canal se llama Ben's Playhouse. Todo parecía normal hasta que concordó con la desaparición de una persona, Colleen Benson, la cual desapareció misteriosamente, pero esto no es del todo cierto, ya que una persona se dio cuenta en un foro, de que los videos subidos por Ben's Playhouse no eran del todo ficción. Eres un chico normal que va de viaje con su familia a un río junto a un desierto. En el río estás disfrutando junto a tu hermano con tus primos. A lo lejos, ves a una persona caminando extraño con sus ojos rojos, pero no le das importancia.
Ya es de noche y se van al desierto, donde hay un terreno que tienen tus padres. Ya están por acampar y cuentan historias de terror. Tu tío dice que en ese lugar hubo una persona que caminaba mucho por el desierto llorando, caminaba de una forma muy extraña y que era un malhechor que ya ejecutó a 2 personas, cortándoles la parte superior del cuerpo. Espera, esa persona no la había visto en el río. Incidente, el loco del desierto Cañete, Perú. Contexto, en ese lugar, algunas personas hablaban sobre una persona que merodeaba por un desierto, de ahí estaba con 2 mujeres y de pronto, sacó un machete cortándoles las partes superiores de sus cuerpos, luego de lo sucedido comenzó a caminar por varios lugares, llorando y gritando por qué hizo eso, nadie quería acercarse a él ya que temían que les pasara algo. 5. Estados Unidos y Corea Central tienen fuertes discusiones sobre quién debería tener el libro, se hacen negociaciones. 2040, Estados Unidos y Corea Central entran en situación crítica, peligro de guerra mundial. 2045, Estados Unidos declara oficialmente la guerra a Corea Central, los acuerdos se rompen, más países... 28 de marzo 2046 la Gran Guerra de los Cristales inicia, hay bajas en todo el mundo, han lanzado bombas de energía cord a varias zonas del mundo, dichas bombas son billones de veces más potentes que la bomba de Hiroshima. 2047, gran parte del planeta está siendo inhabitable por las explosiones de las bombas 1048, la humanidad de un abuso exagerado de la energía cord para la guerra, esto despertó a algo que estaba en el libro, algo antiguo y destructivo. 2049, una amenaza nueva aparece, millones de criaturas aéreas aparecen en los cielos, y empiezan a atacar a todo el mundo, se desconoce su origen o composición, estos seres expulsan un gas que convierte a las personas en infectados altamente agresivos. 2050, Corea Central y lo que queda de Estados Unidos se unen para enfrentar esta amenaza, pero el planeta entero está debilitado a causa de la guerra, la humanidad no tiene forma de enfrentarse a esta nueva amenaza. 2051, se descubre que las criaturas provienen del libro, algo en su interior despertó a causa del abuso de la energía de los cristales. 2052, gran parte de la población está siendo asesinada e infectada por la denominada infestación cord. De no ser por la guerra de los cristales, la humanidad probablemente habría tenido oportunidad de hacerle frente a los cord. 2055, los cord tomaron un 75% de la Tierra, los supervivientes intentan migrar a otros planetas, pero los cord han tomado Marte y todos los demás planetas colonizados parecen ser inteligentes, la poca humanidad que queda vive escondida bajo tierra, los cord parecen evolucionar con los años y cada vez son más fuertes, los pocos humanos que quedan viven en cúpulas bajo tierra donde los cord no pueden encontrarlos. Por ahora. Gente, para finalizar los invito al servidor de Discord, donde hay muchísimos canales y dinámicas para que interactúen con la gente. También hacemos de vez en cuando eventos, sorteos y cositas así. Se la van a pasar muy bien si tienen descargada la aplicación. Y sin más, muchísimas gracias a todos. Un saludo a todos los miembros del canal. Y sin más, nos vemos en una siguiente ocasión.